Bueno, lamentablemente se conoció la noticia del fallecimiento del Papa Francisco, un hombre de bien, pero un hombre argentino y que compartió con muchos argentinos. Por eso hoy estoy con el padre Eusebio Hernández, capellán de los venezolanos en Argentina y párroco de la iglesia Cacupé, además amigo personal, capaz, padre, con el Papa. Sí, ayer sacábamos cuenta y hace 31 años que nos conocimos con Bergoglio en ese entonces. Y bueno, fue mi acompañante espiritual durante un año y medio antes de que yo entrara a un monasterio de clausura donde él me acompañó. Así que bueno, también muy querido por mi familia, muy amigo de mi padre. Así que la verdad que un hombre muy, muy querido y que tiene mucho que ver con mi historia vocacional. Así que Porque lo inspiró, padre. mira, nosotros nos conocimos cuando yo era seminarista y estaba en un discernimiento si seguía en el seminario de Buenos Aires o si entraba a un monasterio benedictino de clausura. Y bueno, él me acompañó, estuvimos hablando durante un año y medio, charlando todas las semanas. Él era obispo de Buenos Aires, obispo auxiliar, todavía no era cardenal. Y él siempre me decía, bueno, mira, Eusebio, yo te acompaño, para mí vos tenés vocación de cura del clero y vas a morirte cura del clero. Pero bueno, si tenés ganas de hacerte monje, hacete monje, me decía. Y así que bueno, durante esos 7 años que fui monje, bueno, me acompañó, me llamaba por teléfono al monasterio, una vez fue a visitarme. Pero cuando salí del monasterio, bueno, ahí me dijo, viste, yo te había dicho que vos tenías que ser cura de Buenos Aires, así que la verdad que siempre fue muy inspirador. En ese momento yo tenía 26 años más o menos. Había salido de un monasterio después de estar 7 años y con todo lo que significa decir, bueno, ¿qué hago ahora de mi vida? ¿Cómo retomo esto? Y bueno, ahí nos vimos antes de que yo vaya de visita a Bahía Blanca, que hacía 7 años que no visitaba mi casa. Entonces me dijo, mira, José, yo estoy convencido de que Dios tiene un proyecto hermoso para vos como cura diocesano en Buenos Aires. Yo quiero que seas cura mío acá en Buenos Aires, así que andate a tu casa, descansa un poquito y después retomamos para ver cómo sigue todo esto. Así que bueno, cuando estaba en Bahía en ese tiempo, que estuve un mes, me llamaba día por medio, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Y bueno, ya cuando le dije, bueno, padre, yo ya me gustaría como retomar el camino vocacional, porque bueno, yo estoy acá, mi familia trabaja, estoy acá en mi casa sin hacer mucho. Y bueno, así que ahí fue cuando me dijo, bueno, mira, te conseguí un trabajo acá en Buenos Aires, un lugar para vivir, y ahí empezamos a caminar otra vez con todo lo que es el discernimiento vocacional. Así que fue alguien que realmente fue providencia de Dios en mi vida para el hoy que yo vivo como cura diocesano de Buenos Aires. Padre, ¿y cómo recuerda al hombre, a Jorge Bergoglio, más allá del cura de que lo pudo inspirar o ayudar, ese hombre que muchos dicen ayudaba a todo el mundo? Sí, un hombre que tenía la capacidad de que estaba pendiente de lo tuyo como si no hubiese nadie más. Hay miles de anécdotas de religiosas, de monjas, de curas, de seminaristas que ha ayudado y con una delicadeza de que cuando te veía te preguntaba concretamente cómo va este tema, cómo está tu papá, cómo está tal situación, una capacidad impresionante. Nosotros como sacerdotes de Buenos Aires, cuando él era arzobispo, sabíamos que por ahí desde las 5:30 de la mañana hasta las 7 de la mañana, si llamamos a un teléfono fijo de la curia, él contestaba. Y si no, después, ya una vez que empezaba a atender gente por su agenda, llamábamos a la secretaria y en el mismo día te respondía el llamado. ¿Qué te pasa? ¿Qué te anda pasando? La verdad que es una delicadeza impresionante que después eso se potenció a nivel universal, ¿no? Cuando fue sumo pontífice, cuando fue papa, siguió con esos gestos muy concretos, digamos, de cariño, de afecto, de cercanía con mucha gente. Y no hubo ningún cambio del cura Jorge al arzobispo de Buenos Aires. En esa etapa No, siempre fue lo mismo. siempre lo característico de él fue su austeridad de vida, un hombre que vos lo ibas a ver ahí a la curia, ahí en Rivadavia 415, y un despacho, viste, pelado, su escritorio así, sin nada, una foto de una santa, de Santa Teresita del Niño Jesús, que era muy devoto, estaba abajo del vidrio del escritorio, y una austeridad de vida que realmente sorprendía y una profundidad. Para mí fue un gran estratega, fue un hombre que no solamente a nivel social y político, sino que también fue un hombre, un estratega espiritual. Él sabía, digamos, el camino de la iglesia, donde vos veías acá, él ya había recorrido años para adelante, ¿no? Así que eso sorprendía de Bergoglio. Y la capacidad que tenía yo la primera vez que me senté a hablar con él, que tendría unos 20 años, fue una persona que fue la primera experiencia que yo tuve de alguien que
te hablaba como si te leyera la vida y toda tu historia desde adentro. Una cosa impresionante, que te provocaba emoción y llanto porque vos decís, este hombre me está hablando al Eusebio que soy yo, que es mi historia, que es lo que guardo en mi corazón. Así que un hombre realmente, un hombre muy hábil, un hombre muy profundo y un gran estratega, digamos. Padre, usted habla de un hombre hábil y muy estratega y hablaba del tema político. En su momento también se le custodió, o sea, le cuestionó al padre Jorge en aquel momento por esa política, como la llevó, incluso que entiendo le dio la hostia al dictador Videla. Sí, a ver, uno como sacerdote tiene que mirarse en el espejo de Cristo y Cristo recibió justamente, no vino para los justos, sino para los pecadores. Entonces, cualquier cosa, yo muchas veces digo, cuando algo bueno que un cura hace bien y nos escandaliza, hay que confrontarlo con el Evangelio. Si en las páginas del Evangelio a Jesús le pasó lo mismo, criticado por los fariseos, los sumos sacerdotes y los ancianos que se creían ya justos y salvados, y bueno, Jesús se sentaba en la mesa de los pecadores, se quedaba solas con la mujer en el pozo, digamos, hay gestos que siguen escandalizando a la gente que se cree justa hasta el día de hoy. Y Bergoglio en eso supo tener gestos muy concretos de ser un papa para todos, pero especialmente para los más descartados y alejados, digamos, quizás del límite de la iglesia. Y por eso se le llamaba el padre de los pobres, capaz. Sí, padre de todos, pero con un amor de predilección hacia los más marginados. Y eso lo demostró también incluso en sus viajes, ¿no? Uno puede decir, bueno, ¿por qué no fue a la Argentina? ¿Por qué no fue a otros lugares? No fue a España, que es la patria madre, digamos. Y sí, ¿por qué? Porque él tenía un corazón de pastor de decir, bueno, llegar hasta los confines del mundo donde un papa no había ido, Arabia Saudita, Timor Oriental, una persona grande. Imagínate, si alguien, tu abuelo te dice, me voy a embarcar un viaje al sudeste asiático, decís, no, pará, no te da la edad, no te dan las horas de vuelo. Sin embargo, en su corazón de pastor él tenía esa necesidad y ese envío de parte del Señor de llegar a lugares donde no había llegado nadie. Padre, ¿y usted ha tomado quizás algo de eso? Y me atrevo a decirlo que capaz y sí de aseverarlo, porque usted ayuda al pobre, al migrante, que él como papá también ayudó, o habló mucho de los migrantes. Mira, yo la última vez que estuve con Francisco fue en septiembre del 2023, que pude ir a verlo, estuvimos casi una hora charlando en un clima muy de intimidad, fuimos un domingo a visitarlo con mamá, mi hermano mayor y mi cuñada, y estuvimos casi una hora con él, a solas. Y ahí él me preguntaba, dice, vos sabés, Eusebio, que yo siempre le pido a uno de mis secretarios que los domingos que tengo un ratito más de tiempo me ponga el Instagram de tu parroquia, dice, las redes sociales, decía él, las redes sociales de tu parroquia y veo lo que estás haciendo con los venezolanos, con los migrantes en general. Dijo, y a mí me alegra tanto, seguí trabajando con ellos, seguí que esa gente se siga sintiendo como en casa cuando va a tu parroquia, acompañalos. Y de hecho hay un video que se subió estos días ayer a nuestras redes sociales donde él habla, digamos, de cómo la migración ha enriquecido a nuestra comunidad de Cacupé de Caballito. A la comunidad de Cacupé los recuerdo siempre, con mucho cariño. Y también a los migrantes que han venido a integrar esta comunidad de Cacupé y que han traído alegría, gozo en el Señor. Un saludo a todos ustedes y mi bendición. Y no se olviden de rezar por mí. Que Dios los bendiga y la Virgen los cuide. Incluso recuerdo que para ese viaje también habló particularmente, mandó un mensaje a los venezolanos. Exacto, sí, en eso él estaba muy contento y muy alegre, digamos, de lo que se hacía en la parroquia de Cacupé y siempre estaba pendiente, digamos, ahora, incluso cuando estuvo hospitalizado, me escribió uno de los sacerdotes que está muy cercano a él y me dijo, che, Eusebio, mira, estuvimos charlando con el Santo Padre y me preguntó por el tema de Bahía Blanca y me preguntó por tu familia, así que sepas que está rezando también por la situación de Bahía Blanca, por las inundaciones y también por tu familia, así que imagínate internado y que en 2 minutos haya salido el tema de Bahía Blanca, o sea, realmente un hombre de un gran corazón y un pastor de todos. Padre, se me adelantó un poco con lo que iba porque, bueno, estábamos hablando todavía de ese padre o ese arzobispo que dicen andaba en el subte como cualquier otro, Sí. en colectivos, o sea, hacía una Sí. vida normal. Sí, nunca, cuando iba a las parroquias así, le decían, bueno, padre, te
tenía alguna cita, algunas patronales o algo, bueno, te mandamos a buscar o te regresamos al regreso de la misa. No, yo me arreglo, si es temprano me tomo el subte o el colectivo y llego perfecto. Sí, un hombre realmente y eso lo hacía por opción personal, no lo hacía para las cámaras, porque nadie, digamos, en un subterráneo o en el colectivo, no era que lo veía mucha gente, pero tenía esa austeridad de vida realmente una austeridad de vida que lo hacía para que justamente quizás lo que podría haber gastado en otras cosas, lo hacía en beneficio. Yo conozco testimonios de sacerdotes y de monjas donde realmente preocupado, digamos, ha colaborado económicamente con la situación de alguna familia, de algún sacerdote, de algún seminarista. Siendo papa ya. Siendo papa, sí, y también, digamos, como arzobispo de Buenos Aires, lo hizo muchísimas veces. Padre, y finalmente llega ese 13 de marzo del año 2013. Cuénteme qué estaba haciendo usted, cómo lo vivió, qué pasó en ese día para usted. Era un día miércoles, me acuerdo, porque era mi día libre. Yo tengo los días miércoles mi día libre. Y estábamos justamente como familia en una situación particular. Estaba mi papá ya, lo habían trasladado de Bahía Blanca y estaba acá internado en un sanatorio ya mal. De hecho, cuando Bergoglio se va al cónclave, me llama por teléfono y me dice: che, Euse, te prometo que en cuanto llegue de Roma, voy a ver a tu papá, que lo quiero tanto, pero mandar un abrazo a toda la familia. Bueno, nunca regresó, así que, pero sí llamaba por teléfono. Incluso, mi papá muere el 25 de marzo, él es elegido el 13 de marzo como papa, y tuvo la delicadeza de llamar a mi mamá y a mi abuela para dar las condolencias, para decir, Antonio, que es mi papá, está en el cielo porque era un hombre bueno. Así que esas delicadezas, pero yo me acuerdo que ese día yo estaba de día libre, y cuando prendo la televisión y veo eso, nada, me surgió el llanto y la emoción de decir, no podía creer que mi padre espiritual, el que fue una guía en todo mi camino sacerdotal, sea hoy el que ocupa el lugar del vicario de Cristo acá, ¿no? Así que la verdad que fue una gran emoción para todos. Padre, ¿usted lo confesaba a él o viceversa? ¿Algo así? No, él me ha confesado a mí varias veces, así que sí, me conocía tal cual como era Eusebio, así que sí, tiene esa confianza. Padre, retorno, ¿no? Recibe esa emocionante noticia, creo que para todos además. ¿Cuándo lo vuelve a ver usted? ¿Cuándo vuelve a hablar con él? Yo lo vuelvo a ver a él en el mismo 2013, en agosto. Le escribo una carta pidiéndole que iba a ir a Roma con 14 jóvenes de la parroquia donde estaba en aquel momento, y que sí, podía tener la delicadeza de recibirnos. Entonces, primero me contestan un mail diciendo, dice el Santo Padre que te recibe, creo que era 27 o 28 de agosto, te espera en Santa Marta a tal hora. Entonces yo le contesto el mail al secretario y digo, perdón, hablas en singular y que te recibe, y yo le escribí al Papa diciéndole que voy con 14 jóvenes. Si no nos puede recibir a todos, nada, le mando un abrazo y que rece por nosotros. Entonces, me contesta el secretario y dice, le voy a preguntar al Santo Padre a ver si es capaz, porque fue el único año que él se tomó vacaciones, en agosto. Okay. No tenía agenda. Entonces, al otro día dice el Santo Padre que te espera a vos y a los muchachos para el 27 o 28 de agosto, no recuerdo bien la fecha. Así que fue increíble porque nos volvimos a ver ahí. Yo estuve media horita solas con él, charlando, dándonos un abrazo, y después celebramos la misa en Santa Marta, donde hoy están siendo velados sus restos, y con la particularidad que estaba el Santo Padre presidiendo la misa. Estaba celebrando Fabián, un sacerdote que fue secretario, mi persona y los 14 jóvenes, y nadie más. Wow. Que después el secretario me decía, vos sabés que es la primera vez que Francisco recibe como papa a un grupo de jóvenes. Fue el primer grupo de jóvenes que él tuvo. Después de la misa me dice, che, Gordo, siempre me decía Gordo o Eusebio, Gordo, ¿qué vas a hacer ahora? No, le digo, no, padre, la mañana de hoy era para venir a verte, y después, recorreremos con los jóvenes un poquito de Roma, los museos vaticanos. Dice, ¿tenés tiempo? Pasemos a una sala. Y estuvimos media hora charlando con él, preguntándole a los jóvenes cómo se sentían, qué habíamos recorrido de Italia. La verdad que fue un viaje impresionante, emocionante, así que lo pude volver a ver a Francisco, ya como Francisco, y después pude ir
3, 4 veces más, las veces que pude ir a Roma. Siempre tuve la gracia de poder verlo, compartir un rato a solas con él, de charlar. Así que la verdad que siempre estuvo muy presente y pues, muchas veces también fue por carta, que pidiéndole alguna cosa concreta para la parroquia o para mi ministerio. Bueno, también hemos tenido así correo epistolar. A veces uno piensa, el protocolo del Vaticano es muy fuerte, pero a uno le da mucha curiosidad de cómo son esos encuentros. Padre, ¿tienen que hacer alguna reverencia? ¿Qué se habla? Sobre todo cuando están a solas, ¿no? Si se puede decir. Sí, no, la verdad que no. Me acuerdo cuando una de las veces que fui, me dijo, ¿y seguís haciendo lío? La verdad que, por ejemplo, una vez que fui con monjas también, me dice, y vos siempre con alguna monja atrás, me dice, porque sabe que bueno, también me dedico mucho a la atención espiritual de religiosas y eso, así que y siempre fue, bueno, él siempre me dijo, contame Gordo, contame Eusebio, y yo también siempre, no siempre, pero ya siendo seminarista empecé a tutearlo, primero lo trataba de usted cuando era arzobispo de acá de Buenos Aires, y después se fue dando una confianza donde yo lo trataba de vos, de tú, y así que bueno, siempre permaneció esa confianza, incluso cuando lo vi la última vez, siempre nos tratamos de padre contame, o padre te quiere hacer esta pregunta. Siempre fue en un ámbito y siempre fue en una sala de ahí de Santa Marta, en un ámbito muy, muy distendido, así que sí. ¿Y le decía padre o cuando ya pasa a ser papá hay que...? No, yo siempre le dije padre. Ok. Padre, siempre lo llamé padre. Padre, ¿y qué razón le daba a él? No sé si le llevó a comentar o cuál cree usted que haya sido la razón de que no vino a Argentina durante todo este tiempo y es algo de lo que se ha especulado mucho. Mira, yo en algunas ocasiones, sobre todo, bueno, la primera vez que lo vi en el 2013, siempre le dije, bueno, padre, ¿cuándo venís a visitarnos? Ya como Francisco, bueno, sí, tengo pensado, pero hay muchas realidades que quiero también visitar. Y después la última vez que lo vi en septiembre del 2013, le volví a preguntar y él me dijo, mirá... ¿Septiembre de 2023? 2023, perdón. Okay. De 2023 le volví a preguntar y me dijo, mira, tengo pensado ir, están los planes, de hecho se hizo como una primera avanzada para programar, hacer una programación estipulada de lo que sería la visita a la Argentina, pero es verdad también que hay otras realidades que quiero viajar y bueno, primerean, decía él, mi agenda pastoral. Así que yo creo que en eso, él también en esa austeridad que tenía, también me parece que supo como sacrificar ese viaje a la Argentina por ser pastor para otras realidades que necesitaban por ahí su visita. Claro, obviamente, y como lo decía, visitó una gran cantidad de países que son muy pobres. En Latinoamérica estuvo en 10 países al menos, sí. Lo tuvimos cerca, en Chile y en Brasil inclusive. Sí. Padre, ¿con la familia de él tiene usted contacto? No, yo alguna vez conocí a un sobrino que estaba con él en una reunión y justo vino un sobrino a buscar algo, pero no, ya te digo, Bergoglio como jesuita, los jesuitas, en general los religiosos tienen, digamos, como están acostumbrados a desde jóvenes, los trasladan de país, van a estudiar, Bergoglio estudió en Alemania, estudió en Roma. Entonces están muy acostumbrados a lo que es el desarraigo, tanto de la patria como de la familia. El padre Eusebio se queda con el recuerdo de su mentor, de su amigo. En su corazón quedaron tatuados muchos momentos especiales que atesora y guardará para siempre en la intimidad. Entre ellos se hacían bromas, se tenían confianza. Había cercanía porque así era Jorge Mario Bergoglio, el hombre, el padre de todos, el hombre que acercó a la iglesia a los más necesitados y quienes tuvieron la oportunidad de compartir con él lo ratifican. El Papa Francisco ha sido calificado como el hombre más importante en la historia de Latinoamérica y quizás nuestras generaciones no volvamos a ver a uno similar. Recuerda suscribirte al canal y compartir para seguir contándote anécdotas e historia de lo que es Reviral.